Ezequiel capítulo 4 y vamos a estar leyendo todo el capítulo. La palabra del Señor dice así: Y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén, y pon sitio contra ella. Edifica un muro de asedio contra ella, echa un terraplén contra ella, pon campamentos delante de ella y coloca contra ella arietes alrededor. Entonces toma una sartén de hierro y colócala como un muro de hierro entre ti y la ciudad. Dirige tu rostro hacia ella y quedará bajo sitio. Tú la sitiarás. Esta es una señal para la casa de Israel. Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel por el número de días que estés acostado sobre él. Llevarás su iniquidad. Porque yo te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad, 390 días. Tú cargarás pues con la iniquidad de la casa de Israel. Cuando los hayas cumplido, te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Te la he asignado por 40 días, un día por cada año. Entonces dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo hacia el sitio de Jerusalén y profetizarás contra ella. He aquí te ataré con cuerdas para que no puedas volverte de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu sitio. Y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, milo y centeno, y ponlos en una vasija y hazte con ellos pan conforme al número de días que estés acostado sobre tu lado, 390 días lo comerás. El alimento que comas será de 20 siclos de peso por día. Lo comerás de tiempo en tiempo, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, la beberás de tiempo en tiempo. Comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos. Entonces el Señor dijo: Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Y yo dije: Señor Dios, he aquí nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. Entonces él me dijo: Mira, te he concedido que prepares tu pan sobre estiércol de vaca, en lugar de sobre excremento humano. Me dijo además: Hijo de hombre, he aquí voy a romper la provisión de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, y con angustia, y beberán el agua por medida y con terror, para que al escasear el pan y el agua se aterren unos a otros y se consuman en su iniquidad. Es la palabra del Señor. Oremos. Padre celestial, oh Señor, qué gozo poder cantar con todo tu pueblo, alabándote, oh Señor, por tu salvación, habiendo tú doblegado nuestros corazones para que fuésemos conducidos al arrepentimiento delante de ti, oh Señor. Te rogamos, Padre celestial, que hoy al abrir tu palabra en un pasaje donde no se ve misericordia, podamos meditar en lo horrible del pecado. En tu misericordia, oh Señor, habla a este pueblo, a los amigos que nos acompañan, que oirán esta predicación, oh Señor, y te ruego que conforme a tu bondad uses mi vida para la proclamación fiel de tu palabra. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hubo una historia que escuché a un pastor hace años, debió ser el pastor Adrian Rogers, y creo que ilustra muy bien la condición de Israel, una condición rebelde. Y esta es la historia. Hubo un hombre que fumaba mucho, fumaba y fumaba todo el día.
A pesar de las advertencias de que el vicio algún día terminaría con su vida, llevándolo a perder absolutamente todo, su propia vida, ese hombre seguía fumando. Más o menos 2 cajetillas por día se fumaba. Hasta que una vez leyó en el periódico un artículo que explicaba de forma detallada todos los males que el hábito de fumar le traía al cuerpo. Y entonces este hombre tomó ese día una firme decisión. Tomó la firme decisión de dejar de leer el periódico. Y aquí tenemos, mis hermanos, al pueblo de Israel. Vemos que hay decisiones absurdas que van en contra de la lógica y la razón. Y así como el hombre de esta historia, Israel abandonó a Dios y a continuación continuó viviendo como si Dios no existiera. También Israel desechó las advertencias de Dios que envió muchas veces por medio de sus profetas, advirtiéndoles que los castigaría por su maldad. A causa de todos sus pecados, el Señor los castigaría. Hace un momento en la lectura congregacional, en la lectura inicial, leíamos en 2 de Crónicas 36, 15 al 16, el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra ellos y ya no hubo remedio. Esto es lo que está ocurriendo a este Israel en este punto en la vida de Ezequiel. Y nos podemos preguntar nosotros, mis hermanos, ¿cuántas advertencias han llegado a nuestra vida que hemos desechado? ¿Cuántas veces el Señor de una y de muchas maneras ha hablado a nosotros acerca de que la paga del pecado es muerte, pero no hemos querido escuchar? Y hemos preferido hacernos los sordos. ¿Cuántas veces, amigos y hermanos, hemos escuchado que hay un Dios santo que no tendrá por inocente al culpable? Pero aún así seguimos viviendo como si ese Dios no existiera. Este pueblo de Israel oyó muchas veces las advertencias de juicio de parte de Dios a causa del pecado, pero amaron más sus pecados. De manera absurda pensaron que hacer oídos sordos a la palabra del Señor evitaría el castigo. Resulta que salió todo lo contrario. Como lo vemos en este pasaje, ellos ya no tendrían la oportunidad de oír más advertencias. Y aún en esta condición de exilio que ya estaban muchos de ellos, todavía algunos guardaban la esperanza de que no iban a ser castigados. Y aquellos que no habían querido escuchar la palabra del Señor, ahora van a tener que ver el juicio de Dios y sufrir lo inevitable. Y aquí vamos a ver al profeta Ezequiel como si fuera un actor. Por eso he titulado este sermón Juicios visibles para sordos espirituales. Y el mensaje para nosotros, mis queridos hermanos y amigos, es: asombrémonos al contemplar el juicio inevitable. He dividido este capítulo en 2 partes, aunque vamos a ver al profeta haciendo como 3 actos. Uno de ellos en una maqueta, el otro de ellos tiene que ver con una lámina que va a colocar y el otro tiene que ver con la comida. Las partes en las que he dividido este sermón y por medio del cual quisiera despertar quiera el Señor despertar nuestras conciencias a su palabra. El primero de ellos es en los zapatos del Dios ofendido. Vamos a ver al profeta Ezequiel
en los zapatos del Dios ofendido. Y en segundo lugar vamos a ver al profeta en los zapatos del pueblo rebelde. Vamos a nuestro primer punto. Asombrémonos al contemplar el juicio inevitable en los zapatos del Dios ofendido. El versículo 1 dice: y tú, hijo de hombre, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén. Otra vez, para el pueblo que no quiso oír las palabras de Dios, el Señor dispone frente a ellos algo así como un teatro en la calle, una dramatización que todos puedan entender, aunque se tapen los oídos. El Señor manda al profeta a construir una escena en miniatura. Versículo 1 y versículo 2, se trata de la ciudad de Jerusalén, una maqueta, la ciudad en miniatura. Pero esta escena debía llevar algo, otros objetos que seguramente nadie quisiera ver al lado de su ciudad. Versículo 2 nos dice que esta maqueta tenía que tener un muro de asedio. ¿Qué quiere decir eso? Las propias murallas de la ciudad se convertirían en un muro que nadie podría pasar sin exponerse a la muerte. Este muro de asedio significaría que nadie entonces puede salir ni entrar y por lo tanto se acabaría el comercio, se cortarían los suministros de alimentos, se acabaría todo tipo de negociación y además de eso habrían campamentos de soldados. El profeta Ezequiel debía colocar, como dice ahí también, campamentos, coloca un muro de, versículo 2, campamentos, pon campamentos delante de ella y coloca contra ella arietes alrededor. Antes había dicho también que había terraplenes. ¿Qué es todo esto? Campamentos, pues soldados enemigos rodeando la ciudad. Y estos soldados estarían ocupados construyendo terraplenes. Un terraplén es una especie de relleno o de puente que se hace para que las máquinas de guerra y los soldados puedan llegar hasta los muros de una ciudad, hasta las murallas. Y en la escena también Ezequiel debía colocar arietes, que eran las máquinas de guerra utilizadas en esos días para destruir puertas y muros. Era algo así como un tronco colgante que impulsaban para romper superficies muy duras. Y para los que ven cine es algo así como las escenas que nos encontramos en El Señor de los Anillos. La ciudad rodeada con un poco de máquinas de guerra, torres y todo acercándose a la ciudad. Ezequiel lo está dramatizando en su pequeña maqueta. Es una escena amenazante, pero falta algo, lo peor en esta escena. Versículo 3 dice: entonces toma un sartén de hierro y colócalo como un muro de hierro entre ti y la ciudad, y dirige tu rostro hacia ella y quedará bajo sitio, tú la sitiarás. Esta es una señal para la casa de Israel. Dice aquí en mi Biblia una sartén, deberíamos pensar más como que es una lámina más o menos como un asador o algo así por el estilo, que debía colocar entre él y la ciudad. Entonces estaba la ciudad, el sartén o la lámina, y el profeta tenía que estar mirando la ciudad y mirándola de una forma amenazante, colocando su mirada en contra de esa ciudad. Ezequiel es como un actor que está en escena y en esta parte de la escena está representando a Dios. Y necesitamos mirar esta escena con cuidado, mis hermanos, porque Dios no está ahí como en otras ocasiones para salvar a su pueblo. En esta ocasión Dios está presente en contra de la ciudad, no está para salvar a la ciudad. Está presente para afligirla, a la ciudad que no quiso escuchar la voz del Señor.
Y no puedo, mis hermanos y amigos, dejar de pensar en este punto cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios haciendo oídos sordos. Cuántas veces hemos escuchado la palabra del Señor predicada, acusándonos y mostrando nuestra maldad y nuestro pecado. Y hacemos oídos sordos. Eso no es todo. Esta lámina de metal simboliza la separación que existe entre Dios y el pueblo. No hay manera de llegar al Señor en este punto de la historia. No hay forma. No hay forma de que el clamor llegue a Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Querido amigo que escuchas o que seguramente verás esta grabación, ¿alguna vez te has imaginado que Dios podría ser tu enemigo? El Dios que encontramos en la palabra del Señor no es solamente un Dios bondadoso y de misericordia. En este pasaje lo encontramos como el Dios que es el enemigo de todos aquellos que le desprecian. En este punto de la historia, el pueblo rebelde que ha deshonrado a Dios y no ha querido oír sus palabras, de una forma incoherente todavía piensa que Dios lo va a rescatar. Pero esta escena debió causar gran asombro y debe causarnos gran asombro a nosotros al ver que Ezequiel está representando al enemigo, pero ese enemigo es Dios. Queridos hermanos y amigos, una y otra vez hemos escuchado que Dios es santo y que la paga del pecado es muerte. Pero ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Sabemos que Dios es santo, pero ¿lo creemos? ¿Hemos creído eso en nuestro corazón? ¿O todavía seguimos coqueteando con algún pecado, creyendo que por cumplir algún tipo de religión hipócrita, la ira de Dios no llegará? Creyendo que por venir a un culto cristiano, ya estamos salvos, ya estamos bien, ya cumplimos. Pero no podemos engañar a Dios, Él ve los corazones. La ciudad de Jerusalén era conocida como la ciudad del gran rey, pero sus habitantes vivían como el diablo. Su hipocresía los engañó y sus pecados los separaron del Rey Santo. De pronto, según Dios, ya no había escapatoria. Dios les había advertido, sus propios pecados los encerraron y Dios se convirtió en el enemigo. Querido amigo, Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero su paciencia tiene un límite. Su paciencia puede llegar al final para algunos de nosotros más rápido de lo que imaginamos. Si hasta el día de hoy has hecho oídos sordos a la palabra de Dios, aquí tienes en este pasaje una escena que no va a terminar para nada bien para todos los rebeldes. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra del Señor. Arrepiéntete hoy de tus pecados, vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Hay esperanza mientras hay vida. Y esto nos lleva al segundo punto. Asombrémonos al contemplar el juicio inevitable en los zapatos, esta vez, del pueblo rebelde.
La clave de los versículos 4 al 8, donde vemos al profeta recostándose de un lado y luego del otro, está en el versículo 8, mis queridos hermanos. El versículo 8 que dice: he aquí, te ataré con cuerdas para que no puedas volverte de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu sitio. A causa de la maldad de la nación, Dios los castigaría de tal forma que no habría misericordia hasta que se cumplieran los años de juicio. Y antes de continuar aquí necesito recordar dos cosas que necesitamos saber, recordar acerca de la historia de Israel. La primera de ellas es que el tiempo en que Israel tuvo reyes se divide en dos. Gracias, mi hermano. En primer lugar, tenemos el reino unido, cuando reinó el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Y en segundo lugar tenemos el reino dividido, que existió pues en dos partes: el reino del norte, compuesto por Israel, la parte conocida como Israel, la parte más grande, y el reino del sur, conocido como Judá. Eso es lo primero que necesitamos tener en cuenta, porque en el pasaje vamos a ver que Dios se refiere a la casa de Israel y también a la casa de Judá. Bien, es por esa división. El segundo punto que necesitamos tener en cuenta es que para los judíos, la palabra traducida en nuestras versiones como pecado, iniquidad o maldad podría significar la maldad misma, también podría significar la culpabilidad por la maldad y también podría significar el castigo por la maldad. Bien, tengamos eso presente, ya lo vamos a ver, porque yo sé que esto es un poco como un poco ladrilludo, pero necesitamos entenderlo. A la luz de esto, entonces, permítame proponer que en los versículos 4 al 5, la frase llevarás su iniquidad se refiere a los 390 años de maldad de Israel y Judá. Y luego en el versículo 6, la misma frase, llevarás la iniquidad, se refiere a 40 años de castigo. La primera parte es culpabilidad, la segunda, castigo. Entonces vamos a una explicación, espero no enredarlos con esto, pero atentos, mis hermanos. Entonces, de los versículos 4 al 5, acuéstate sobre el lado izquierdo y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel por el número de días que estés acostado sobre él. Llevarás su iniquidad, porque yo te he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad, 390 días. Tú cargarás, pues, con la iniquidad de la casa de Israel. En estos versículos encontramos al profeta tendido en primer lugar sobre su lado izquierdo 390 días. Va a tener que hacerlo durante más de un año, 390 días. Y el Señor le dice a Ezequiel que ese tiempo corresponde a la maldad de Israel. La maldad de Israel durante 390 años. Pero ¿cómo podemos entender 390 años de pecado cuando la nación de Israel hasta este punto lleva 1600 años de existencia? Parece como 390, como que es muy poco para 1600 años de existencia. Pero bueno, sobre esto, mis hermanos, otra vez tengan en cuenta que vamos para el versículo 8, que es como que el punto principal de esta sección. Pero se han hecho varios cálculos sobre estos 390 años. ¿Qué será? ¿Qué corresponderá? Yo voy a proponerles uno que me parece uno de los más probables. Y quizá estos 390 años tenga que ver con la construcción, el tiempo de la construcción del templo de Israel y la destrucción del templo de Israel. Más o menos ese es un lapso como de 390 años.
Aquí el propósito no es calcular eso exactamente, pero estoy proponiéndoles probablemente qué significa, mis hermanos. 390 años que el templo existió, pero que el pueblo vivió pecando y cada vez sus pecados eran peores. Y probablemente tenga que ver con el templo, ya que la paciencia de Dios se agotó cuando Israel profanó el templo del Señor, como lo vamos a ver en el capítulo que sigue, Ezequiel 5:11. Dice que el Señor los llevó todos estos juicios justamente porque profanaron su templo, lo llenaron de inmundicias. Vamos adelante, el versículo 6. Entonces el profeta ahora está tendido sobre el otro lado, sobre el lado derecho. Esta vez debe hacerlo por 40 días que representan 40 años. ¿Cómo entender esos 40 años? Cuando pensamos en 40 años y el pueblo de Israel, normalmente nos acordamos de los 40 años de Israel en el desierto. Y esto es interesante para tener en cuenta, porque cuando Israel duró esos 40 años en el desierto, tuvieron que estar en ese lugar hasta que toda la generación que no quiso creer al Señor, todos los mayores de 20 años, murieron. Entonces, aquí, atención a esto, es probable que por la frase 40 años, los judíos entendieran que se refería a una generación completa siendo castigada. Y sabemos que Israel no estuvo en el exilio 40 años, sino 70. Claramente ahí se debió agotar más de una generación en el cautiverio. Entonces, así los podemos entender. A pesar de que en nuestro texto, mis hermanos, hay una distinción entre el reino del norte, la casa de Israel, y el reino del sur, la casa de Judá, parece que estos 390 días hagan referencia a la maldad acumulada de la nación mientras el templo existió. 390 años aproximadamente. Mientras que los 40 días se refería a una generación completa recibiendo el castigo por el pecado acumulado de Israel. Y en este caso es Judá, que es lo que queda de Israel. Los que saben, Israel fue exiliado años antes. Ahora solamente queda Judá y van a estar allá en el cautiverio. Versículo 7. Entonces dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo hacia el sitio de Jerusalén y profetizarás contra ella. Este versículo nos recuerda otra vez, mis hermanos, que es Dios mismo quien tiene en la mira a la nación con un brazo desnudo, dice ahí el pasaje. Es decir, con un brazo dispuesto para actuar, con un brazo dispuesto para pelear. No hay misericordia en este pasaje. Yo sé que esta explicación ha sido un poco densa, pero quizá podemos conversar de esto un poco después. Pero lo que nos interesa por ahora es lo que nos explica el versículo 8, como les había dicho antes. A causa de la maldad de la nación, Dios los castigaría de tal forma que no habría misericordia hasta que se cumplieran los años que el Señor había decretado para el juicio. No había forma de escapar. No había forma de evitar ese castigo. Para los judíos la repetición asegura el cumplimiento de lo que se dice. Y Ezequiel estuvo repitiendo este acto por más de un año. Cada día el profeta Ezequiel salía a tender sobre su lado izquierdo por más de un año. Y después, como lo estamos a punto de verlo aquí en el pasaje, comiendo un pan que era como una miseria, insuficiente para alimentarse. 390 días repitiendo esa escena para mostrarles que el juicio de Dios era ciertísimo y que no había manera de escapar. Y luego 40 días más que representarían
toda una generación por fuera de sus tierras siendo castigados. No podrían escapar. Los versículos 9 al 17 entonces comienzan a mostrar que el profeta debe conseguir una serie de cereales y legumbres y hacer con ellos su propio pan. El Señor le explica cuánto debe comer, versículo 10, será de 20 ciclos de peso por día y lo comerás de tiempo en tiempo. O sea, cuando vamos a mirar esas medidas que el Señor le está dando, es menos de media libra de comida para todo el día. O sea que no se lo puede comer de una. Y cuando dice que se lo tiene que comer de tiempo en tiempo, entonces es un pedacito para el desayuno, un pedacito para el almuerzo y un pedacito para cenar. De algo que tal vez al mezclarlo no era lo más agradable, pero era lo que había. Era un pan de escasez. Eso es lo que tienen que estar comiendo. El pueblo bajo asedio sufriría la escasez de alimentos a tal punto que se verían obligados a racionarlo. Levítico 26:26, el Señor ya les había advertido muchos años antes. Les había advertido: cuando yo quite el sustento de pan, 10 mujeres cocerán su pan en un horno y les darán su pan en cantidades medidas, de modo que comerán y no se saciarán. El Señor ya se los había dicho, ya los había advertido. Por otro lado, los que lograran superar el asedio, vamos al versículo 12, cocerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos, a la vista de ellos. La primera parte, el Señor está mostrando la escasez que habría durante el asedio. No habría pan suficiente para alimentarse. No habría pan. Y la segunda parte, de su pan cocido en excrementos, lo explica el Señor diciendo así, versículo 13, comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Entonces está mostrando que por más que ellos intentaran guardar ciertos rituales dietéticos, como pueblo, como nación escogida por Dios, con las ordenanzas del Señor, llegaría el momento en que estarían en otro país y tendrían que comer lo que fuera, por más inmundo que pareciera. Eso es lo que el Señor les está diciendo ahí. Ya no habría una dieta especial judía, nada kosher, sino alimento inmundo, alimento contaminado, con tal de no morir. Mis hermanos, ¿qué cosas se están llevando en nuestro corazón en esta tierra? ¿Qué cosas materiales, qué títulos, qué fama queremos alcanzar? Porque en momento de una escasez terrible, créanme que vamos a entregar nuestras posesiones, nuestros títulos, nuestra fama por un bocado de pan. Y el Señor está colocando aquí el ejemplo de pan y la escasez que habría de venir para mostrar que de nada había servido acumular tesoros en esta tierra. No había servido de nada construir casas, hacerse fama, tener un nombre. Todo eso quedaría atrás. Así como todas aquellas cosas, aparte de Dios, en las que nosotros estamos colocando nuestras esperanzas, no sirven para nada. No van a servir para nada cuando llegue la ira de Dios. Y aquí el pueblo está entregando todo lo que tiene por un bocado de pan, así sea comida inmunda. Hemos visto a Ezequiel representando al Dios santo y airado. Y también hemos visto a Ezequiel representando a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quiso escuchar al Señor, un pueblo bajo juicio. Mis hermanos, Ezequiel, como tipo de Dios, ejecutando el sitio a Jerusalén, como nos muestra el versículo 3,
y también como lo vamos a ver más adelante en la próxima predicación, nos muestra que Dios es justo al desatar su ira sobre el pueblo que lo ha despreciado. Dios es justo. Y sin embargo también vemos a Ezequiel representando al pueblo que carga con la iniquidad, al pueblo que debe ser castigado y que no puede librarse del castigo hasta que lo haya cumplido. El profeta en el lado de Dios y el profeta en el lado del pueblo. Esto, mis hermanos, nos sirve para recordar que aquel que está airado a causa de nuestros pecados es el mismo que pagó por ellos hasta que todo se hubo cumplido. Ezequiel en este punto es como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. El Dios justo que desata su ira, que tiene el derecho de hacerlo, pero también es el mismo que la lleva, que lleva el castigo, que lleva la ira sobre sí mismo. En el escenario de Ezequiel, los juicios a causa del pecado del pueblo se dirigen hacia la ciudad, hacia el lugar fortificado. Pero 600 años después, el juicio por el pecado del pueblo de Dios se llevó a cabo fuera de la ciudad. ¿Ven lo que pasa, mis hermanos? Los juicios que están en contra de la ciudad y que en este momento caerán sobre la ciudad, 600 años después, el Señor los sacaría de la ciudad, como dice Hebreos 13, 12 al 13. El Señor, nuestro Señor, padeció fuera de la ciudad, cargando nuestra iniquidad para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Dios pagó por nuestros pecados. Y esto, mis hermanos, es otra escena inolvidable. Esta vez la escena fuera de la ciudad es la cruz, donde el Señor Jesucristo se entregó por nuestros pecados, como dice Isaías 53, 6. Todos nosotros, oh Señor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Si hay alguien acá que no ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les suplico que considere este pasaje con detenimiento y que se asombre al contemplar el juicio inevitable, un juicio donde no hay misericordia, un juicio donde no hay forma de clamar a ningún Dios, no hay Dios que escuche el clamor ante el juicio inevitable. Quizás has hecho oídos sordos a las advertencias bíblicas sobre el juicio de Dios a todos los que no se arrepienten. Pero si Dios no perdonó a su pueblo, tampoco te va a perdonar a ti, si no te arrepientes. Dios ha insistido en advertir sobre sus juicios muchas veces, incluso a los que no han querido oír, pero su paciencia tiene límites. Si persistes en no oír su voz, ciertamente vas a tener que ver y experimentarás sus juicios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para mis hermanos en Cristo, que hemos confiado en nuestro Salvador, Jesucristo, asombrémonos al contemplar el juicio inevitable y reconozcamos en Cristo al único Dios justo en sus juicios y misericordioso para salvarnos. Mantengamos presente la realidad de los juicios de Dios y asombrémonos para no despreciar una salvación tan grande y para insistir en anunciar
la palabra de Dios en todo tiempo y con urgencia y con humildad. Hermanos y amigos, finalmente, la palabra de Dios expone nuestro pecado, pero también nos muestra el camino de salvación en Cristo. No tomemos la terrible decisión de dejar de leerla, de dejar de atenderla.